que van a propiciar el desarrollo de competencias. Ese es un elemento clave que tenemos que tenerlo desde que estamos empezando. Entonces, siempre uno tiene que preguntarse qué hace o qué caracteriza a una experiencia de aprendizaje que permita el desarrollo de competencias. Esa es una pregunta clave de la cual vamos a partir hoy. Entonces, yo he dividido la presentación del día de hoy en dos puntos, ¿ya? Para que no se desesperen mis colegas que me están mirando, porque siempre a veces dicen, profesor Julio, ¿por qué siempre trabaja la teoría? Siempre los marcos en los cuales nosotros nos desenvolvemos son necesarios. No es que uno puede ir de frente a hacer un modelado, a hacer una práctica concreta, si es que primero no comprendemos todos los elementos en los cuales estamos partiendo. Entonces, la presentación del día de hoy tiene dos aspectos. Por un lado, primero vamos a ver los aspectos genéricos, los componentes de una experiencia de aprendizaje. En este caso he seleccionado la experiencia de aprendizaje número 4 del quinto año de secundaria. Entonces vamos a ver ahí algunos elementos clave de la experiencia, estos componentes de la experiencia de aprendizaje, ¿no? Y en el segundo bloque, lo que vamos a trabajar más bien es un ejercicio práctico inicial. Ojo, estoy hablando que es un ejercicio práctico inicial que luego lo vamos a terminar en el siguiente webinar. Pero vamos a hacer un ejercicio. Es decir, vamos a hacer algo práctico, concreto, con elementos claves de la propia región, ¿no? En este caso hemos ubicado una provincia, hemos ubicado un distrito, y vamos a hacer como que soy un profesor, que estamos presentando el trabajo de un determinado distrito de la región Pasco, y vamos a ver cómo nos va con esa experiencia que vamos a compartir. ¿Ya, colegas? Entonces tenemos estos dos bloques. Primero una presentación de una experiencia de aprendizaje que ustedes van a encontrar en Aprende en Casa, luego un ejercicio práctico que vamos a desarrollar, y ya en el bloque de salida vamos a tener pues la participación de los colegas especialistas de la Dirección Regional o de la UGEL para que sistematice las consultas, las preguntas que ustedes tienen y podamos responder de manera directa a todas las preguntas que ustedes seguro van a realizar. Muy bien, esta ya es una ruta que se ha presentado anteriormente en los webinars nacionales. Nosotros estamos saliendo todos los viernes, por si acaso. Este viernes 25 estamos saliendo con refuerzo escolar. Todos los viernes estamos saliendo en el webinar nacional, ¿no? Por Perú Educa. Muy bien. ¿Qué buscamos presentar con esta ruta, con esta pista que estamos intentando mostrar aquí nosotros? Primero, es pensar que los componentes de aprendizaje de una experiencia nos están llevando a una ruta concreta, pero no en una función de escalera, no en una función de pasos que yo tengo que dar y que se van terminando. No, para nada. Sino más bien en una mirada de proceso, de ida y vuelta. Sí, voy encaminándome desde una situación, desde un reto concreto, hasta llegar al producto integrador. Pero no es una escalera de pasos, sino más bien de procesos de ida y vuelta que están concatenados y que están íntimamente relacionados, ¿no? Entonces, es cierto, yo parto de una situación. Siempre en todo un proceso de aprendizaje tenemos que partir de una situación, sea real o simulada, esa situación significativa, esa situación desencadenante del proceso de aprendizaje, me va a permitir a mí desencadenar y articular un conjunto de actividades que propicien el desarrollo de competencias de mis estudiantes. Pero a la vez aprovecho esa situación para plantearme un reto. Ese reto que permita justamente conflictuar al estudiante y que le permita a él movilizar, desplegar sus competencias para que pueda, pues, responder al reto que le estamos planteando. En ese despliegue de las competencias, el estudiante va a poner en juego sus competencias, va seguro también a vivenciar los enfoques transversales sobre los cuales está trabajando, va a tener en cuenta el propósito de aprendizaje que está muy articulado a las competencias que estamos desarrollando, y a su vez esos propósitos de aprendizaje está articulado a la secuencia de actividades que le estamos proponiendo en la experiencia de aprendizaje, y que a su vez están articulados también a los criterios de evaluación que nos formulamos a partir de todo el desarrollo de la secuencia de actividades sugeridas en una experiencia de aprendizaje, y la articulación que tiene con las producciones o actuaciones que le estamos pidiendo a los estudiantes. Esto es importante tenerlo en cuenta. Como les digo,
no es una escalera de pasos, de procedimientos, sino más bien un proceso de ida y vuelta, de procesos que están íntimamente relacionados, íntimamente articulados unos con otros, y que nos van a permitir, pues, responder a un reto inicial, pero a la vez ir generando un conjunto de actividades que nos vayan propiciando el desarrollo de determinadas competencias que están asociadas a las áreas, ¿no? Y lo mismo nos dice el currículo nacional. El currículo nacional, cuando nos habla justamente de estos procesos, esas orientaciones para el aprendizaje, nos habla que hay que partir de situaciones significativas, que hay que generar el interés, la disposición para aprender del estudiante, ¿no? Y ese generar el interés y la disposición para aprender del estudiante la estamos dando desde la propia situación significativa, el punto de inicio que estamos planteando nosotros, desde el reto que le estamos planteando, ¿no? Nos dice también que hay que aprender haciendo, hay que construir conocimientos. Ese aprender haciendo, esa construcción de conocimientos, tiene que ver también con cómo es que la secuencia de actividades de una experiencia de aprendizaje están articulados y están, pues, estructurados de tal manera que nos permitan a nosotros responder de manera coherente y pertinente a esas necesidades de aprendizaje del estudiante. Y cuando nos habla de aprender del error, nos está hablando justamente de esa evaluación formativa que es parte de todo este proceso que nosotros venimos desplegando hoy desde Aprendo en Casa y seguro también desde posteriormente pues Aprendo en Escuela cuando se vaya dando y vayamos avanzando poco a poco a la semipresencialidad. Entonces hay un conjunto de elementos que tenemos que ir mirando, esa evaluación formativa que nos permita mirar y aprender del error, porque el error, si bien siempre se va a dar o se va a presentar en algunos estudiantes, el maestro y la maestra puede aprovecharlo de manera pertinente para aprender y para generar procesos de reflexión en sus mismos estudiantes y por ende procesos de autoaprendizaje, de cómo está aprendiendo, de qué está aprendiendo y de qué aspectos está logrando avanzar y en qué otros aspectos pues tiene dificultades para avanzar, ¿no? Muy bien. Respecto a las experiencias de aprendizaje, la RBM 094 nos dice que es un conjunto de actividades, sí pues, es un conjunto de actividades articuladas y que estamos construyendo lo que estamos planteándolo en función a que el estudiante pueda resolver un reto, un desafío, un problema complejo. Pero ojo, estamos hablando de una situación compleja, estamos hablando de un problema, de un reto que le planteamos al estudiante, pero que no es de fácil solución, que no se soluciona acudiendo a un libro y que simplemente responde un conjunto de preguntas de manera mecánica o memorística, sino más bien de un reto que le exige una actuación compleja al estudiante. Y ese reto, ese conjunto de actividades, están en referencia directa a un contexto real. Y si no se puede a contextos reales, seguro a contextos simulados que están muy cercanos con los estudiantes. Entonces, tenemos que ir mirando cada vez más, Aprendo en Casa como un recurso, porque eso es lo que hemos planteado desde el inicio de todo este año, ¿no? Aprendo en Casa es un recurso para los maestros y maestras. Y como recurso, lo que tenemos que hacer nosotros entonces en la escuela es contextualizar, diversificar esas experiencias de aprendizaje para que respondan pues a las características del contexto en el cual desarrollan aprendizaje los estudiantes, para que respondan también a sus necesidades y a sus propias expectativas de aprendizaje, ¿no? Toda experiencia de aprendizaje es una intencionalidad planificada. Es decir, nosotros planificamos intencionalmente el desarrollo de un conjunto de competencias a través de esa experiencia de aprendizaje. Es el maestro o la maestra quien lo planifica. En algunos casos, si es que la situación lo permite, también puede intervenir el estudiante para seguro dar a conocer cuáles son sus expectativas o cuáles son sus necesidades y frente a esa experiencia de aprendizaje y también planificarlo con ellos, ¿no? Pero fundamentalmente son los maestros, las maestras, quienes planifican intencionalmente la experiencia de aprendizaje y tienen toda una mirada de lo que se va, ¿no? Y como les decía, toda experiencia de aprendizaje, pues, debe requerir, debe exigir al estudiante, a los estudiantes, una actuación compleja, porque solo a través de esa actuación compleja es que nosotros podemos mirar, podemos observar, podemos evidenciar
el desarrollo de las competencias, el nivel de logro de las competencias de nuestros estudiantes, ¿no? Veamos en este caso, ¿sí? Vamos a ver grado, la experiencia de aprendizaje integrada número 4, ¿sí? Esta 4, la que ustedes ya están desarrollando en estos momentos seguro, y que dice desafíos como país a nuestros 200 años de vida republicana, ¿no? Que tiene que ver justamente con este mes que vamos a cumplir, este mes que viene, el mes de julio, que vamos a cumplir pues el bicentenario, ¿no? De nuestra vida republicana, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que mirar, como le decíamos anteriormente, una experiencia de aprendizaje? Primero, si propicia el pensamiento complejo, ¿no? Esa actuación compleja del estudiante, porque no puede ser una experiencia básica, simple, de rápida resolución, sino más bien tiene que exigir al estudiante una actuación compleja, tiene que exigir al estudiante el desarrollo de un pensamiento complejo, ¿no? Esa experiencia a la vez tiene que ser consistente, tiene que ser coherente, porque es interdependiente entre sí. Las actividades que son parte de la experiencia no son actividades fragmentadas o separadas, sino más bien son actividades articuladas unas con otras que van a permitir en su desarrollo articulado el conjunto de desarrollos de competencias que se ha propuesto pues a través de esa experiencia de aprendizaje, ¿no? Eso lo vamos a mirar justamente en la secuencia lógica que tienen todas las actividades y que recomendamos siempre a los colegas maestros y maestras que cuando vayamos a adecuar esas experiencias de aprendizaje, nosotros no nos olvidemos de esa interdependencia, de esa secuencialidad lógica de las actividades. Porque a veces cuando vamos y queremos adecuar, decimos, bueno, ya, yo voy a hacer mi parte, yo soy de ciencias sociales y hago la actividad 1, 7, 10 y 12, y lo hago por separado, sin tener en cuenta lo que están haciendo los demás colegas, entonces le quito esa interdependencia, le quito esa secuencia lógica y le quito pues esa articulación que debe tener las actividades frente a la experiencia de aprendizaje. Y eso es algo que nosotros tenemos que cuidar muchísimo cuando estemos realizando el trabajo colegiado y que colegiadamente seguro estamos trabajando las adecuaciones, la diversificación de nuestras experiencias de aprendizaje, ¿no? En esta misma experiencia de aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Cuando nos plantea ya la situación misma de la experiencia, nos dice, en el contexto de la celebración de los 200 años de fundación de la República Peruana, que hemos evidenciado ciertos avances, y eso es cierto, ¿no? Este país, el país nuestro, país tan hermoso, tan distinto y tan variado, por ejemplo, como es la propia región de Pasco, que tengo el gusto de conocer, Pasco y la parte de Oxapampa, es tan variado, tan diverso, y así es nuestro país, ¿no? Es diverso, se pasa de pozos de momentos polares bastante fuertes, ¿no? Puedo estar hablando de un clima fuertemente cálido con un clima altamente frío, ¿no? O estoy hablando de climas húmedos y en otros sitios de climas áridos, y esa es nuestra realidad. En esa realidad y en ese contexto, en estos 200 años de vida republicana, podemos evidenciar que hay ciertos avances, ¿no? Avances que tienen que ver con los derechos, que tienen que ver con la gastronomía, con nuestra inserción al mundo digital, que tiene que ver con cómo estamos generando procesos de emprendimiento, el uso de la energía y muchos otros aspectos que seguro cada uno de nosotros lo ha ido vivenciando en nuestras propias comunidades y en el país mismo, ¿no? Pero pese a ello, pese a esos avances, es cierto también que somos un país que tiene precariedades, que tiene limitaciones. Y esas precariedades, esas limitaciones, tenemos que enfrentarlos nosotros. Son desafíos que justamente se presentan en este bicentenario. Son desafíos que tenemos que afrontar para justamente mejorar la salud de la población, reducir los impactos económicos en estos momentos de pandemia que son tan fuertes, ¿no? Y estos desafíos tienen que ver con la educación, tienen que ver con la salud, tienen que ver con los accesos a los servicios, tienen que ver también con las iniciativas de desarrollo económico, tiene que ver con los saneamientos básicos que necesita la población. Frente a esa situación, se plantea un reto, ¿no? ¿Qué necesitamos conocer y hacer las peruanas y los peruanos para dar respuesta al desafío de garantizar salud de calidad, ¿no? Si queremos una salud de calidad, ¿qué tenemos que hacer? Y entonces nos tenemos que preguntar ahí nosotros, cuando miramos esta situación y cuando miramos el reto, tendríamos que preguntarnos
¿no? En primer lugar, si es retadora, desafiante, significativa, ¿no? O si se puede solucionar. Si esto se puede solucionar agarrando un Google, una Wikipedia, o agarrando un celular, o si se puede solucionar con uno o dos libros o cuadernos de trabajo, entonces no es una situación retadora, desafiante, significativa, ¿no? Si es que no responde a un contexto real o simulado, tampoco. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿ese reto responde a una situación de contexto? Sí, justamente el contexto en el cual vamos a vivir dentro de un mes. Estamos en plena celebración o conmemoración, dicen otros, o recordar, dicen otros, o reflexionar, dicen otros, sobre estos 200 años, este bicentenario, ¿no? Es auténtica en el sentido de esas búsquedas de lo que vayamos a hacer, pues le permita al estudiante exigencias, actuaciones complejas, que le permita al estudiante poder tomar decisiones sobre lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Eso es importante en una situación significativa y es importante también en el reto, que sea abierto, que sea claro, que no le esté diciendo al estudiante qué posición tomar o qué hacer y cómo hacerlo, sino más bien que le plantee el reto de manera abierta, de manera clara, y que el estudiante pueda tomar decisiones frente al reto que se le está proponiendo, ¿no? Si continuamos, vamos a ver también que esta misma experiencia de aprendizaje nos presenta las competencias, ¿no? Un conjunto de competencias que son parte de la experiencia de aprendizaje y que se van a desarrollar en las actividades que están articuladas en la experiencia de aprendizaje. En este caso, por ejemplo, está la competencia de escribe diversos tipos de textos en su lengua materna, lee diversos tipos de textos, se comunica oralmente en su lengua materna, resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre, resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, explica el mundo físico, basando el conocimiento sobre los seres vivos, etcétera, convive y participa democráticamente, construye interpretaciones históricas. Entonces, sabemos con claridad que la experiencia de aprendizaje nos está proponiendo, pues, desarrollar un conjunto de competencias asociadas a las áreas y que seguro las actividades van a estar articuladas a esas competencias que estamos buscando desarrollar. Y respecto al propósito, lo que estamos buscando es que el estudiante proponga, por eso dice propondremos acciones para preservar la salud a partir de la reflexión sobre los avances, el análisis de fuentes, las condiciones y hábitos de las personas, el acceso a los servicios y la promoción de iniciativas de desarrollo económico que tomen en cuenta la salud. Entonces vamos a proponer acciones para preservar la salud. Pero para proponer esas acciones para preservar la salud, tengo que reflexionar sobre los avances que el país ha tenido en estos últimos años. Tengo que analizar un conjunto de fuentes, diversidad de fuentes. Tengo que tomar en cuenta también esas condiciones, esos hábitos de las personas, los servicios, el saneamiento básico, ¿no? Esas propuestas de desarrollo económico que tomen en cuenta también la salud. Todo ello tengo que ver cuando estoy planteándome las competencias y el propósito y lo estoy mirando de una manera articulada, mirando que se está movilizando pues un conjunto de competencias para responder al reto y que estas competencias y este propósito es compartido con los estudiantes. Es decir, yo previamente lo comparto con los estudiantes, reflexiono con los estudiantes, comprendemos cómo es que a partir de confrontar ese reto, a partir de ir hacia el reto que está planteándonos, vamos a movilizar un conjunto de competencias y vamos a poder desarrollarlo. Hay que compartir y hay que reflexionar con los estudiantes esa articulación que existe entre competencia, propósito, situación y reto para que puedan comprenderlo. Y después vamos a ver, por ejemplo, ¿no?, que ustedes también reciben en este caso los criterios de evaluación que se están proponiendo. Pongo acá solo un ejemplo, por favor, que es la competencia construir interpretaciones históricas y que en la guía del docente van a encontrar ustedes los criterios de evaluación. Y son 3 criterios y justamente están relacionadas con las capacidades que esta competencia tiene. Una que está dirigida hacia el manejo del tiempo y nos dice, explica el estado del servicio de salud, sus cambios, permanencia frente a la demanda de atención de las peruanas y los peruanos durante los últimos años del siglo XX. Otra que está
relacionado al manejo de fuentes, y dice, analiza diversas fuentes estableciendo diferencias y semejanzas entre los puntos de vista de los autores, que dan cuenta de las acciones del Estado para garantizar la salud en los últimos años del siglo XX, considerando además el aporte de la medicina tradicional para tal fin. Y qué interesante que hablemos de la medicina tradicional, porque eso también tiene que ver mucho con las comunidades en las cuales nosotros vivimos, ¿no? Sean comunidades andinas o sean comunidades amazónicas, la medicina tradicional juega un rol muy importante, y en el análisis de diversas fuentes también puede hablarse, pues seguro, de esa fuente oral que me va a proporcionar información valiosa para que yo pueda generar procesos de reflexión. Y por último, hay otro criterio que me dice, explica cómo las acciones del Estado, la sabiduría, las prácticas, la medicina tradicional que tienen los pueblos influyen en la calidad de la salud de la población. Y también estamos mirando las actividades que se proponen y que están articuladas a esta, relacionadas a esta competencia. Es importante entonces, colega, que nosotros, cuando estamos hablando de los componentes de una experiencia de aprendizaje, tengamos en cuenta los criterios de evaluación. Y no nos olvidemos que siempre que nosotros creamos, formular, plantear algunos criterios de evaluación o analizar estos mismos criterios de evaluación que están propuestos en la guía docente, hay que tomar como referente el estándar de aprendizaje, porque eso es necesario que siempre tengamos en cuenta, ¿no? Cómo es que se está articulando con el estándar de ciclo, con el estándar de grado, con el estándar de ciclo que estamos trabajando, y o también puede ser los desempeños de grado, ¿no? Estos criterios nos van a permitir entonces describir con mayor objetividad las características, las cualidades de la actuación o producción que le estamos pidiendo al estudiante. Y nos permiten a la vez analizar las producciones de proceso que tienen los estudiantes en las diferentes actividades que son parte de la experiencia de aprendizaje. Pero a la vez van a ser un referente importante estos criterios para analizar la evidencia de aprendizaje, el producto o actuación del estudiante de toda la experiencia de aprendizaje. Estamos hablando de este producto integrador, ¿no? Entonces, ahí tenemos otro componente más de la experiencia de aprendizaje que es importante. Y cuando ya vamos a la secuencia de actividades, seguro todos ustedes han ido revisando esta secuencia de actividades que se nos va presentando, y este gráfico que me parece interesante que siempre lo vayamos reflexionando, ¿no? Un colega me preguntaba, profesor Julio, hay toda una discusión en mi institución educativa, me decía, porque nosotros creemos que el tramo 2, que tiene que ver ya con comprender determinada situación de la conservación de la salud y los desafíos del país que queremos, nosotros estamos discutiendo con los maestros que no debería tener 5 actividades, sino debería estar conformada por 7 u 8 actividades, porque ahí necesitamos enfatizar mayores elementos. Y entonces yo les decía, no se olviden que estos tramos, estos momentos en los cuales está construida la experiencia de aprendizaje, son solo referenciales, son más bien apoyos, ayudas para ustedes, maestros, maestras, para que lo puedan tomar en cuenta. Pero quienes van a ir definiendo la dimensionalidad de cada uno de esos tramos son ustedes, porque son ustedes los que desde su propia realidad, desde el contexto en el cual están trabajando, pues van a ir estableciendo, ¿no? ¿Qué tramos van a seguir? Y si estos tramos van a durar tantas o cuántas actividades, son absolutamente decisiones de ustedes. En otro momento, si ustedes se recordarán, hay otros gráficos que hablan de 4 momentos, ¿no? Uno, primero, que reconoce el desafío, la situación en la cual estamos planteando esta experiencia de aprendizaje, ¿no? Este reto, esta situación significativa. Un segundo momento donde comprende, donde analiza todo el proceso. Un tercer momento donde hace propuestas, donde hace conclusiones. Y otro, separado, donde más bien socializa aquello que está proponiendo, ¿no? Entonces no es que existan, por favor, y ahí hay que comprendernos, un conjunto de tramos que tengo que cumplirlos de manera mecánica, sin ningún tipo de reflexión y análisis, para nada. Lo que tenemos que hacer más bien y comprender es que hay tramos, sí, que nos ayudan a organizar la experiencia de aprendizaje, pero quien define, quien decide la dimensionalidad de cada uno de ellos son ustedes, maestros y maestras, que están adecuando, que están diversificando las experiencias de aprendizaje, ¿no? Lo que no podemos olvidar
es que estas actividades que son parte conformante de una experiencia de aprendizaje, pues tienen que ser coherentes, tienen que tener un orden lógico y tienen que estar pues articulados con ese propósito que nos hemos planteado, ¿no? Tienen que ser también actividades, un conjunto de actividades articuladas que permitan al estudiante tomar decisiones. No son prescripciones o recetas médicas que el sujeto que aprende los tiene que agarrar y tomar como sin reflexionar nada. Para eso no se está buscando. Lo que estamos buscando más bien es que el estudiante tome decisiones sobre qué va a hacer y qué no debe hacer, sobre cuándo va a hacer determinadas cosas y qué tipo de fuentes, por ejemplo, puede acudir en ese momento, ¿no? En ese caso, el rol del maestro, el rol de la maestra, es mediar en el aprendizaje. Hay que mediar en todo el proceso del aprendizaje, generando reflexiones en los estudiantes. Muchas veces se considera o hemos querido nosotros considerar que el proceso metacognitivo es al final de la actividad. Y eso no siempre se da así. Los procesos metacognitivos que generan reflexión sobre mi propio aprendizaje se pueden dar en cualquier momento, al igual que la retroalimentación. Podemos tener una retroalimentación de proceso inmediata o también podemos tener una retroalimentación posterior diferida. Y eso lo tenemos que ir mirando cada uno de nosotros respondiendo al contexto en el cual estamos trabajando, ¿no? Muy bien, entonces tenemos una secuencia de actividades, estamos partiendo del reto, un conjunto de tramos que tienen en su interior actividades que se están desarrollando y para que lleguemos al producto final integrador de esa experiencia de aprendizaje, que es justamente la propuesta de acciones para preservar nuestra salud, ¿no? No se olviden que en el proceso también hay productos o actuaciones que los estudiantes van desarrollando en función a las diferentes competencias asociadas a las áreas que están trabajando cada uno de ustedes, ¿no? Y ya cuando vamos a las producciones o actuaciones que la experiencia de aprendizaje le está solicitando al estudiante, podemos ver, por ejemplo, en este caso, es que se le está solicitando una propuesta de acciones para preservar nuestra salud, pero no se le dice un solo camino. Y eso me parece muy interesante de reflexionarlo. Aquí, por ejemplo, se le plantea que puede ser un reportaje oral, puede ser un video o puede ser un escrito. Es decir, esa propuesta de acciones que yo voy a plantear puede ser que yo lo grabe simplemente en un podcast, en una pequeña grabación de voz y que eso lo pueda trasladar yo a mi maestro o mi maestra. O tal vez si es que tuviera las condiciones, ojo, solo estoy diciendo incondicional. Si tuviera las condiciones puede ser un video y donde yo estoy grabando seguro mis reportajes sobre esa propuesta de acciones que estoy haciendo. O, por otro lado, puede ser simplemente una propuesta de acciones para preservar nuestra salud de manera escrita. Pero no nos olvidemos que estamos hablando en todo momento de una estructura compleja donde se propone acciones para preservar la salud, ¿no? Es interesante, entonces, nos interesa ver tanto el proceso como el producto integrador. Entonces los colegas, los maestros y maestras, sean de inicial, primaria o secundaria, a veces me dice el profesor Julio, pero entonces solo recojo el producto o actuación integrador de la experiencia de aprendizaje, de lo demás no hago nada. Y de eso no se trata, más bien se trata que ustedes con el ojo pedagógico que tienen, con la formación pedagógica que tienen, vayan decidiendo y vayan definiendo en qué momento se recogen esas producciones o actuaciones del estudiante, que nos den información sobre cómo va desarrollándose las competencias en ellos, ¿no? Entonces, estas producciones, estas actuaciones son para nosotros nuestras evidencias, porque evidencian justamente el nivel de logro de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Pero tiene que ser siempre abierto de tal manera que le presento múltiples opciones. No una, mínimamente le presento dos opciones de cómo realizar la actividad para que así el estudiante vaya tomando esas decisiones de manera autónoma, ¿no? Muy bien. Hasta aquí hemos visto toda una experiencia de aprendizaje que está, como ya les dije, colgada en Aprendo en Casa, por lo tanto no se me vayan a preocupar, ustedes lo van a poder mirar, es la experiencia de aprendizaje 4 del quinto año de secundaria y ahí lo van a poder ver ustedes, ¿no? Pero ahora
Permítanme plantear un ejemplo, una puesta en práctica de alguno de los componentes de la experiencia de aprendizaje, y para ir justamente abonando lo que nos decía el director regional, ¿no? Abonando hacia lo que se viene en el siguiente webinar, que por cierto vamos a estar dos colegas en el siguiente webinar, va a estar la maestra Patricia León Castro, que también ustedes conocen, y mi persona trabajando justo ya ahí sí sobre la elaboración propia de una experiencia de aprendizaje, y seguro ahí vamos a hacer también una interacción interesante, ¿no? Quería recordarle a los colegas que nos están siguiendo por el Facebook que hay una encuesta que les hemos planteado nosotros. Por favor, llenen la encuesta. Al concluir la encuesta, va a salir un enlace. Guarden el enlace. Por favor, guarden el enlace. Todavía no se preocupen ahora. Cuando terminemos el evento, el enlace se activa y ustedes van a poder descargar este PPT que están mirando ahora, ¿no? A los colegas que están en el Zoom, no se preocupen, que aprovecho el momento de las preguntas para compartirle el enlace si es que todavía no lo han. No, ya Alberto ya les ha compartido el enlace de la encuesta, así es que ahí tenemos ya todo puesto, ¿ya? Muy bien. Veamos entonces ya la puesta en marcha de una experiencia de aprendizaje. Primero hay que partir por el contexto, ¿no? Y en este caso estamos hablando justamente de la región Pasco, y nos vamos a situar con la profesora María, docente de segundo grado de secundaria de una institución educativa de la provincia de Oxapampa, región Pasco, ¿no? Entonces, tengo un contexto que es mi región, otro contexto que es mi provincia, y desde ese punto vamos a ir hacia la experiencia de aprendizaje, ¿ya? Me van a disculpar los colegas de la región que de repente en algunos puntos me pueda equivocar en la información técnica sobre la propia región. No soy residente de la región Pasco. He tratado sí de hacer averiguaciones, investigación, he revisado algunos documentos base para ayudarme en esta puesta en práctica de la experiencia, ¿no? Muy bien. Les decía yo que siempre tenemos que estar mirando que nuestro enfoque es un enfoque por competencias y que lo que estamos viendo pues es justamente cómo es que logro en mis estudiantes el actuar competente, ese actuar complejo. Y entonces la maestra María, junto con los docentes responsables del grado de segundo año, al desarrollar su planificación, buscan pues poner en juego un actuar competente, ese actuar competente del estudiante, ¿no? Es importante entonces que cuando estemos planificando, cuando estemos desarrollando, cuando estemos planteando la experiencia de aprendizaje, nosotros nos preguntemos si lo que estamos proponiendo le exige o no le exige al estudiante un actuar competente, ¿no? Y ahí tengo que ver nuevamente, ¿no? Si tengo un problema, tengo un reto, si es que ese reto me va a exigir un pensamiento crítico, un pensamiento reflexivo, ¿no? Mucho más fuerte. Voy a analizar todas las opciones posibles que voy a tener yo como estudiante para poder responder al reto. Voy a tener que tomar decisiones, las decisiones que crean más pertinentes. Posiblemente los ponga a prueba, haga mi primer ejercicio, mi primer borrador, voy a revisar mis resultados y lo voy a confrontar otra vez contra el reto. Entonces, el actuar competente tiene mucho que ver con cómo estamos planteando nosotros, cómo estamos nosotros planteando la experiencia de aprendizaje. Y tenemos siempre que estar pensando en que estamos desarrollando competencias y que queremos que el estudiante entonces, en el conjunto de acciones que vaya a desarrollar, en el conjunto de actividades que vaya a desarrollar, siempre esté generando esos procesos que los lleve a la reflexión, al análisis, a la evaluación, a la producción, ¿no? A generar procesos mismos, ¿no? Y no a la reproducción mecánica o memorística de determinada información. Con eso no quiero decir que la información, la memoria no sea importante, sino que la memoria se vuelve, en este caso, en una herramienta, en un elemento más del proceso. Lo importante es que el estudiante tenga actuaciones complejas que le permitan desarrollar su competencia. Muy bien. Algunas actividades iniciales tienen que ver con la caracterización y la caracterización del contexto en el cual ustedes están trabajando, ¿no? Pudiésemos preguntarnos, por ejemplo, sobre qué influencias tiene la cultura nativa, andina y austroalemana en el desarrollo de la localidad. Pudiésemos preguntarnos sobre cuáles son las actividades económicas
que se desarrollan en la comunidad. ¿Cómo se organiza la comunidad? ¿Cómo participan los estudiantes en esas actividades de la comunidad? ¿Cuáles son los saberes y conocimientos de la comunidad? ¿Con qué cuentan? ¿Con cuáles de ellos estamos contando, no? Y respecto a nuestros estudiantes, seguro todos ustedes a través de la evaluación diagnóstica que han realizado con ellos, ¿no? También preguntarse cuáles son sus necesidades de aprendizaje e intereses. ¿Qué aprendizajes han desarrollado hasta el momento, no? ¿Cómo van en el desarrollo de la competencia? ¿Cuál es su nivel de logro respecto al desarrollo de la competencia, no? ¿Y cómo se encuentran en el aspecto socioemocional? Yo les comento, colegas, que a veces eso nos olvidamos, ¿no? Es tan fuerte nuestro trabajo, es tan duro estar trabajando en un contexto que tiene más tanta inequidad, por ejemplo, como la región Pasco, que a veces nos olvidamos de la parte humana, del ir pensando. Les comento algo personal, por ejemplo, hoy en la mañana me enviaron como a las 7 de la mañana una noticia que fue terrible para mí, a una maestra, amiga mía, que la conocí exactamente en el año 2007 y que luego vivenciamos un conjunto de experiencias distintas en proceso de formación, había fallecido hoy en la mañana. En un cortísimo tiempo, en 2 semanas, había tenido este mal del COVID, no había logrado soportarlo y falleció hoy. Entonces, uno siempre tiene que preguntarse emocionalmente cómo están nuestros estudiantes. Y nosotros como adultos, como mayores, como profesionales, estamos siendo afectados porque mucha gente en nuestro entorno va perdiendo la vida o está peleando por su vida. Tengo otros 2 colegas que están en UCI, en Arequipa, y que están muy mal. Y eso nos tiene que llamar la atención, nos tiene que llamar la atención hacia el lado humano, porque esos estudiantes que nosotros tenemos con nosotros, sean de inicial, de primaria o de secundaria, también están viviendo etapas pues que son muy duras, no solo por la pérdida de familiares, no solo por la pérdida de algún amigo o amiga cercano a ellos, a ellas, no, también porque ya hace más de un año están siendo privados de interacciones entre pares, porque hace más de un año nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes, nuestros púberes, adolescentes, no están teniendo interacción entre ellos mismos. ¿Qué efectos puede tener esta, esta situación de aislamiento social que tienen nuestros niños, que tienen nuestros estudiantes en ellos? Entonces, hay que ponernos siempre, cuando caractericemos a nuestros estudiantes, ustedes más que nadie conoce cómo están cada uno de ellos y en qué situación están, qué temores están creando. A veces uno lo toma a la ligera, pero uno mismo va generando temores. Cuando sale a la calle, qué miedo tengo. Igual, qué temores tiene un niño, una niña, un adolescente, un puber, que a veces no lo expresa, pero está dentro de él. Entonces, todo ello es parte de esa caracterización del estudiante y hay que ver pues cómo se están vinculando ahora con su comunidad y cuáles son las formas de aprender que están teniendo, ¿no? En esta comunidad, en este colectivo que estamos desarrollando cada vez más con ellos a través de la educación a distancia, ¿no? Otras características, por ejemplo, ya del contexto, y en este caso estoy tomando a Villarrica, por si acaso, como un punto de análisis, ¿no? Al distrito de Villarrica. No, por ejemplo, en Villarrica el 90% de la población se dedica al cultivo de café y actividades relacionadas con este producto. Otros cultivos importantes son plátano, rocoto, caigo, maíz, frijol, piña, ¿no? Pero también cuenta con una diversidad de flora y fauna, ¿no? En cuanto a la flora, plantas medicinales, plantas, frutas comestibles, orquídeas y otras ornamentales, árboles madereros que son importantes también dentro del contexto del distrito, diversidad de animales silvestres, peces en los ríos, lagos, ¿no? También tenemos estudiantes pues interesados en conocer sobre tecnologías que ayuden a mejorar la producción, la artesanía, la agricultura en su comunidad. También tenemos que, como una problemática dentro del distrito, es que hay aguas, pues, ¿no? Que están procediendo en las plantas de proceso húmedo de café y los aserraderos que están contaminando los ríos y las fuentes de agua. Y entonces, ¿qué hacemos frente a esa problemática?
Existe un conjunto de recursos naturales como fuentes de agua, las áreas de conservación municipal, el Oconal, la laguna de Oconal, el bosque de Soyet, que puede potenciar el turismo, ¿no? Y también es cierto que en esta zona, por ejemplo, específicamente en Villarrica, en las zonas rurales, no hay escuelas secundarias. Y es por ello que muchos niños y jóvenes no concluyen su educación. Ahora ustedes dirán, profesor Julio, pero esas afirmaciones que usted está haciendo, ¿de dónde lo ha sacado usted o a quién ha entrevistado? Lo único que he hecho es buscar el plan de desarrollo concertado del distrito de Villarrica, y en el plan de desarrollo concertado del distrito de Villarrica tenemos toda la información de las potencialidades, de la problemática y de las perspectivas de desarrollo de esta comunidad. Y entonces tenemos que ir siempre caracterizando el contexto. ¿Y quién más que cada uno de ustedes, maestros, maestras, que conocen el contexto en el cual trabajan? Sea la UGEL Daniela Sides Carrión, sea la UGEL de Puerto Bermúdez, puede ser la UGEL de Oxapampa o propio Pasco, ¿no? Donde tiene sus propias particularidades Pasco, ¿no? Una zona muy, muy linda, muy bella, pero que es pues también desafiante para la vida misma, ¿no? Yo he estado, le decía a los colegas especialistas, Daniel, a Vicente, le decía, yo he estado en Pasco 3 veces por cortos tiempos, pero las 3 veces siempre ha sido muy exigente para mí mismo poder soportar el frío y la presión que existe ahí, ¿no? Por suerte no, nunca me he enfermado, siempre me ha ido bien, pero igual he visto otros compañeros o colegas que viajan ahí y que les va muy mal en la región. Entonces, esas características, esas condiciones, esas exigencias, esas demandas de la región, del espacio, de la comunidad donde yo vivo, deberían de ser tomados en cuenta cuando estoy planteando y cuando estoy planificando esta situación significativa, cuando estoy trabajando estos componentes de la experiencia de aprendizaje, para que no esté en vacío y para que más bien responda a esas características que estamos pidiendo a los estudiantes, ¿no? Y entonces vamos a asumir que esta maestra es de Villarrica y está tomando como punto de análisis la producción de café, ¿no? Entonces hay temáticas, por ejemplo, que pudiésemos analizar, ¿no? El desarrollo de la producción de café, tecnologías aplicadas para la siembra, cosecha, procesamiento del café. Puede ser también otro punto, la ganadería con potencialidades de crecimiento, que también es un punto fuerte de la zona de Villarrica. El proyecto de vida de los estudiantes articulado a las potencialidades de su distrito, de su localidad, ¿no? Un aspecto importante, por ejemplo, pudiese ser el desarrollo agrícola de la producción de café, darle valor agregado a la producción de café, que ya tienen importantísimas avances toda la zona de Villarrica en cuanto a el valor agregado del café. Y hay investigaciones y trabajos muy importantes a los cuales uno pudiese acudir sobre eso. El control natural de plagas y uso de abonos orgánicos y el proceso de agroexportación del café y otras zonas y otros productos de la zona. Es decir, vamos mirando, vamos viendo nosotros cómo es que analizamos esas situaciones importantes del contexto. Cómo es que abordamos con nuestros estudiantes esos aspectos que son relevantes en la localidad, en la comunidad. En este caso, Villarrica. Y entonces, pudiese ser también, por ejemplo, el tema del turismo, que en Villarrica es muy importante, muy interesante. Claro que en estos momentos, pues, el turismo está reducido, seguro muy, muy poco, ¿no? A una mínima expresión por la situación de la pandemia, pero igual en algún momento va a acabar y las tendencias de desarrollo siempre tienen que ir mirando, ¿no? Porque por eso son tendencias. Y entonces, vamos a ver la relevancia. Cuando estamos mirando, cuando estamos reflexionando sobre el contexto, miremos sobre qué podemos hacer. Y en este caso, si ustedes ven el punto anterior que había señalado, podemos ir hacia el tema del café, podemos ir hacia la flora, la fauna, las plantas medicinales, el saber tradicional, por ejemplo, la artesanía misma, podemos ir a la producción ganadera, podemos ir, no sé, a los árboles madereros y cómo está produciéndose todos esos procesos en el distrito, en toda la zona de Villarrica. Entonces son aspectos que uno va a ir tomando en cuenta cuando va avanzando, ¿no? En este caso, como les digo, estamos tomando el tema del café, estamos tomando Villarrica, nos hemos visto el contexto, ¿no? Y hay que preguntarnos entonces a partir de cómo puedo plantearle entonces un reto en el marco de esta situación de la producción, de la transformación del café, ¿no?
Por ejemplo, ojo, le estoy señalando como ejemplo algunas preguntas que pueden ser reto, ¿no? Es ¿por qué la producción de café es una buena alternativa para el desarrollo de la comunidad? Porque todos dicen que es bueno, pero ¿por qué? ¿Cuáles son las bondades que tiene? ¿Cuáles son las limitaciones que tiene? ¿Qué necesitamos para que esa producción de café en realidad sea una buena alternativa para el desarrollo de la comunidad? ¿No? Otra pregunta retadora pudiese ser, ¿cómo ha evolucionado la producción y procesamiento del café en la comunidad en los últimos años? ¿Ha cambiado? ¿Se ha estancado? ¿Hay un proceso de cambio, de transformación de la producción del café? ¿Está mejorando esa producción? Pudiésemos preguntarnos. Otra pregunta, otro reto que nos podemos plantear es, ¿cómo recoger y valorar los saberes ancestrales y tradicionales? Y esto puede aportar en el desarrollo de la comunidad, ¿no? Entonces nos tenemos que ir siempre preguntando y planteando si ese reto, esa propuesta moviliza las competencias. Si viésemos, por ejemplo, la producción del café como alternativa para el desarrollo de la comunidad, uno se preguntaría, ¿y qué competencias puedo movilizar ahí? Cuando estoy viendo este reto sobre la producción del café como alternativa para el desarrollo de la comunidad. ¿Qué competencias puedo ver? ¿Puedo ver una competencia de CIT? Sí, pudiese ver, ¿no? Puedo ver una competencia, por ejemplo, en ciencias sociales que tiene que ver con gestión a los recursos económicos y financieros. O de repente con el espacio y el ambiente, que también puede dar, ¿no? O puede ver con una competencia de desarrollo personal, ciudadanía y cívica que tiene que ver con la participación y el bien común. Entonces nos vamos preguntando siempre si este reto que estamos planteando, ¿no? Moviliza competencias, ¿no? Y si es que es parte de una problemática que demanda la comunidad y por lo tanto puede ser parte del interés de los estudiantes. Y eso lo vamos haciendo más complejo o menos complejo dependiendo de el grado, el ciclo con el cual estamos trabajando con nuestros estudiantes. Igual, siempre remirando la situación, les decía que acudí al plan de desarrollo conservador. En realidad he encontrado dos planes. Uno que no tiene carátula, pero sí tiene una ordenanza municipal que va del 2019 para adelante. Y esta otra trabajada con DESCO, el plan de desarrollo concertado del distrito de Villarrica, del 2009 al 2018. Y de ahí información muy interesante, muy importante, justamente nos hace un mapeo, ¿no? Sobre todo lo que podemos encontrar en estas cuencas que son parte del distrito de Villarrica. La producción que vamos a ir viendo y cómo es que el café se vuelve relevante en este proceso, ¿no? Entonces, ¿qué reflexiones pudiésemos hacer, ¿no? Para poder desarrollar el reto, esos retos que nos hemos planteado anteriormente, ¿no? ¿Qué podríamos hacer con los estudiantes? ¿Qué aprendizaje podemos movilizar, ¿no? Y entonces reflexionamos y, por ejemplo, se puede recoger información sobre la producción, procesamiento del café, así como las necesidades de desarrollo tecnológico que requieren para una producción y transformación moderna. Podemos acceder a fuentes de información primarias y secundarias, y como les digo, fuentes de información hay variadas. Seguro, nuestros estudiantes, seguro, algunos colegas que son de Villarrica o de Posuso o de Puerto Bermúdez o de arriba de mismo Cerro de Pasco o Pasco y Daniela Silles Carrión, seguro están diciendo, profesor Julio, pero mis estudiantes no ingresan, no tienen acceso a Internet. En esta educación a distancia ellos no tienen un tipo de acceso. No nos olvidemos, colegas, que también nosotros podemos producir nuestra propia información. Y ahí a lo que me refiero es a la información oral. Es decir, el estudiante puede también obtener información oral de su familia, de sus vecinos, de las comunidades, cuidando, por supuesto, todas las medidas de bioseguridad, pero puede hacer entrevistas, puede hacer encuestas, puede recoger ese saber tradicional, ese conocimiento tradicional sobre el café de otros miembros de su comunidad. Y se pueden convertir esas fuentes en fuentes de información para justamente realizar la experiencia de aprendizaje que pudiese ser sobre este tema, ¿no? Entonces, lo que yo les estoy planteando es que siempre miremos el contexto, que la experiencia de aprendizaje que está propuesta en Aprendo en Casa es un recurso para ustedes y que la tarea que tenemos más bien a partir de comprender los componentes que constituyen esta experiencia de aprendizaje es comenzar a hacer adecuaciones y diversificaciones, pero recogiendo aspectos y elementos que respondan
a ese contexto del cual partimos, ¿no? Siempre hay que preguntarnos si las actividades que yo estoy proponiendo ayudan al estudiante a desarrollar el reto que nos hemos planteado, si el reto se relaciona con la situación significativa, con las actividades, y si esta situación pues es importante, en este caso sería importante enfatizarlo en el desarrollo económico, ¿no? Y también preguntarnos cómo presento esta situación a mis estudiantes, de manera más dinámica, menos teórica, que a ellos le provoque aprender, ¿no? Agul decía que para desarrollar un aprendizaje significativo necesitamos dos condiciones necesariamente. Una, que ya nuestros estudiantes la tienen, porque viven en comunidad, viven en familia. ¿Cuál es esa condición que tiene previamente el estudiante? Un saber previo. Todo estudiante tiene un saber previo, sea cual sea el nivel de complejidad de su saber previo, pero lo tiene. Pero la otra condición es la predisposición para aprender. Y la predisposición para aprender depende mucho que la situación que yo le plantee sea una situación real o simulada, pero que esté muy cercana al contexto en el cual vive. Y entonces podemos llevarlo pues a entrevistas con productores, ingenieros agrícolas, jornaleros, trabajadores del campo que les permitan, que les den información, que ellos recojan, que tengan conocimientos, que tengan saberes sobre la producción, la transformación del café. Esos colegas, una mirada que yo les quería dar para que tengamos todos estos componentes de la experiencia de aprendizaje. Como ustedes verán, algo de lo que he planteado hoy, que tiene que ver con la situación y el reto, lo vamos a terminar de trabajar en el próximo webinar, cuando ya entremos a la elaboración propiamente dicha de una experiencia de aprendizaje. Recuperaré mucho de lo que les he dicho aquí y seguro ya lo miraremos en una experiencia propiamente dicha, ¿no? Muy bien, para terminar, es importante que tengamos en cuenta que en la elaboración de una experiencia de aprendizaje no hay una sola ruta. No podemos hablar de una sola ruta, por eso les decía, no asuman las experiencias de aprendizaje y aprendo en casa como modelos, sino como recursos. Son recursos para ustedes, para que ustedes justamente, considerando opiniones, intereses de sus estudiantes, considerando también las características del contexto donde están ustedes, puedan entonces trabajar y puedan pues tomar en cuenta todas esas intereses y esas características y expresarlas en sus experiencias de aprendizaje, ¿no? Y no nos olvidemos que si ya estamos desarrollando la experiencia de aprendizaje y de repente yo como maestro, como maestra, me he reunido de manera colegiada con todos mis colegas y los colegas dicen, ¿sabes qué? Esta experiencia no está funcionando, no está trabajándose bien, los estudiantes no están comprendiendo tal punto, pues yo lo puedo modificar. Porque toda experiencia de aprendizaje puede ser modificada en el proceso mismo. Pero eso responde justamente a las necesidades, a las características de sus estudiantes, ¿no? Y entonces, pero eso sí tiene que ver con cómo yo como maestro, como maestra, comprendo y conozco todos los componentes de una experiencia de aprendizaje y comprendo cómo es que están articuladas las actividades que han sido pues desarrolladas ahí, ¿no? Muy bien, yo llego hasta aquí con la presentación. Espero, colegas, haber